Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega de Entre las Dunas, el espacio más desértico pero más fértil del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don Carlos Paz, autor de infinidad de libros, prolífico escritor, analista geopolítico, experto y estudioso de Oriente Medio, no solamente desde las bibliotecas, sino conocedor de esos lugares a pie de calle y conocedor de sus gentes. Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues buenas tardes, un placer estar un sábado más aquí y después de ese, me ha preguntado alguno que si ya me habías echado, he dicho que no, que ha habido circunstancias, he estado de viaje, la semana pasada no se pudo, pero que íbamos a seguir y así es y lo demostramos hoy estando aquí. Qué rápida es la gente para mostrar, no sé, para dar buenas noticias, eso es bonito, ¿verdad? Esto en nuestra sociedad, la gente enseguida piensa lo mejor, ¿verdad? Es bonito. Normalmente cuando me dicen esas cosas pienso para mis adentros, eso es lo que te gustaría a ti, pienso. Es que bueno. Pero nada, a ver, señoras y señores, la semana pasada don Carlos Paz estuvo con José Miguel Villarroya, es decir, no estuvo ausente en el canal. Lo que pasa que a veces, pues bueno, hay imponderables, hay cuestiones, pues que hace que, pues por lo que sea, pues no hagamos el programa, pero eso no significa que, vamos, los que llegan al mundo por Montera suelen quedarse, ¿eh? Y máxime en el caso de don Carlos Paz, que es amigo del canal desde el primer día y esta es su casa. Bueno, va yendo un poco al turrón. Parece que España ha tenido una reunión un poco de tapadillo, ¿no? Con Marruecos, no ha habido mucha rueda de prensa, no ha habido un poco opaca, ¿no? O no sé, un poco, no sé, al menos eso es la impresión que a mí me ha dado, pero bueno, usted, don Carlos, que es más experto en estas cosas, nos podrá arrojar un poco de luz a todo esto. Pues hace un par de días, el jueves, el día 4, hubo una reunión, en todos los medios apareció, hubo una reunión al más alto nivel con Marruecos. Marruecos a nadie se le escapa y desde luego a nadie de nuestro canal, que es el país con el que el único país con el que sería factible tener un conflicto e incluso armado. Es nuestro enemigo del sur, es un país que lleva varios decenios trabajando muy activamente para imponer sus criterios frente a los españoles. España también desde hace varios decenios no hace absolutamente nada. Pensemos simplemente que solamente con pensar el trabajo que ha hecho los servicios de inteligencia marroquíes en España, infiltrándose en numerosos sitios, sabiendo perfectamente nuestra política interna e incluso aprovechándose de esos momentos de debilidad e incluso creándolos. España no ha hecho nada al respecto. Es un país que tenemos conflictos territoriales, ellos abiertamente reclaman Canarias, Ceuta y Melilla e incluso Andalucía, que de esto no se habla nunca. Territorios que nunca han pertenecido a Marruecos por otra parte, tenemos conflictos agrarios, pesqueros en nuestras aguas territoriales y sobre todo lo que más importa o más trasciendo a la prensa porque ya es de una manera que no se puede esconder, la cuestión de la inmigración que ha tapado, que ha utilizado Marruecos sistemáticamente como arma de presión geopolítica cuando en esas reuniones no les gusta lo acordado, utilizan la inmigración, nos inundan de personas para presionarnos y que cambiemos de opinión. Y España, que no tiene ningún poder decisorio en cuestiones de materia de política exterior, tampoco los tiene para con Marruecos. En estas circunstancias tan brevemente esbozadas, pues hemos tenido esta reunión al más alto nivel, como digo. Y lo más curioso de todo ha sido ver que ha sido a puerta cerrada. Marruecos así ha publicado algunas cosas al respecto, algunas conclusiones, parcialmente las que les interesan a ellos propagar, pero España en las redes ha publicado unos puntos que no dicen prácticamente nada. No se ha esclarecido qué es lo que de ahí se ha hablado. La cuestión del Sáhara, la cuestión de la inmigración, esos problemas pesqueros agrarios, las aguas territoriales que está reclamando
Marruecos frente a España, no se ha acordado nada. Todo esto en un mar de sospechas que ya llevamos muchos años, porque esta era una cuestión que interesaba a muy pocos, pero últimamente, gracias a Dios, hay mucha gente que se está preocupando por saber qué pasa con Marruecos. Y no se ha esclarecido absolutamente nada en ese mar de sospechas, como digo, de la sumisión absoluta de los diversos gobiernos. No es una cuestión de Pedro Sánchez. La cuestión de Pedro Sánchez es que ha puesto de manifiesto la sumisión que tiene España para con Marruecos en determinadas cuestiones, la cuestión del Sáhara Occidental, por ejemplo, cómo ha traicionado no solamente la línea histórica que mantenía la izquierda, el Partido Socialista en concreto, sino España. Ha vulnerado una serie de cuestiones, principalmente, por resumirlo, la cuestión del Sáhara es que desde el año 75, al irnos nosotros, al ser presionados por Estados Unidos y Marruecos para que abandonáramos el Sáhara, Marruecos lo invadió y Naciones Unidas llevó a cabo una disposición por la cual establecía que España tenía que ser el país que arbitrase la situación para que garantizase un referéndum para ver si los saharauis querían seguir siendo españoles, quisieran integrarse en Marruecos o ser independientes. Nada de esto se hizo desde el año 75, pero ha dado esa vuelta de tuerca Pedro Sánchez para con el Sáhara y con otras muchas cuestiones. Se especula de fondo si los servicios de inteligencia marroquíes, a través de ese programa de comunicaciones, el famoso Pegasus, tiene algo con lo que tiene cogido por sus partes al gobierno español, pero sea como se ha dado ese paso en ese sentido y ahora con esta reunión pues vuelve a oscurecerse todo porque no se ha esclarecido qué se ha hablado allí, qué se ha acordado y todos pensamos con razón, viendo la trayectoria de los diversos gobiernos y más del de Pedro Sánchez, que la sumisión hacia Marruecos pues va a ir a más y a más cada día. No sería de extrañar, y ya ahora lo iremos desglosando, que un día se entregasen las españolas plazas de Ceuta y Melilla y aquí no pasase absolutamente nada. Se explicase que esto se tiene que hacer por el bien de bajo cualquier pretexto y se entregasen esas ciudades que son españolas mucho antes de que existiera ningún reino marroquí. Es cierto, cuando hablamos de Marruecos, a mí me vienen a la mente varios puntos. Por ejemplo, las relaciones tan estrechas que tiene Marruecos actualmente con el Estado de Israel. Ese es un punto interesante. Y cómo está la relación entre Israel y España. Eso también es interesante. Después, las relaciones casi sospechosas del todo entre Marruecos y gran parte del mundo político español, es decir, hay muchos políticos españoles pringados en cuestiones en Marruecos, con propiedades, con negocios, etcétera, etcétera. Esto no es una cosa que viene de antiguo, yo creo que eso vale la pena tenerlo presente. Y luego, no solamente con el mundo político, la casta política, llamémoslo como queramos, sino las relaciones entre porque claro, ¿quién manda en Marruecos? El rey de Marruecos, o sea, eso está más claro que el agua. Y las relaciones que ha tenido la corona española con los reyes de Marruecos, pues también es un punto a tocar, ¿no? El hermano mayor, el hermano pequeño, el primo de Cuenca, es decir, tienen unas relaciones pues muy, muy estrechas aparentemente, desde Juan Carlos I hasta Felipe VI, que también vale la pena, yo creo, tener presentes a la hora de valorar estas cuestiones. Y por descontado, lo que creo que está más que probado es que siempre que hay un momento de especial debilidad en España, que por desgracia son más de los que quisiéramos, pues Marruecos siempre intenta sacar tajada y pegar el hachazo, ¿no? Y entonces no estamos en el mejor momento político. Bueno, llevamos ya muchos años en un momento político crítico, pero Marruecos está claro que, bueno, como ya pasó con la famosa Marcha Verde, pues sabemos que Marruecos, en cuanto España está en un momento pues de crisis, ¿no? De crisis profunda, pues aprovecha para pegar un hachazo importante, ¿no? Es así a bote pronto lo que creo que, para poner un poco en contexto, yo creo que son puntos que vale la pena tener presentes. Sí, has abierto varias cuestiones y vamos a intentar sintetizarlas como siempre hacemos. Marruecos juega con varias cartas de ventaja en estas cuestiones de la geopolítica. La principal, a mi parecer,
es, por un lado, la debilidad de España, cuando España no tenía esta debilidad en cuestiones de política exterior. Marruecos atendía a razones, porque hay países y personas que solo atienden a la política del palo y la zanahoria, pero cuando esto no se aplica, pues se suben a las barbas y hacen y deshacen a su antojo. Pero cuentan con varias cartas. Una, indudablemente, es el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos hace mucho tiempo que en la cuestión del estrecho optó por apoyar a Marruecos en detrimento de España. ¿Por qué? Pues porque Marruecos, que es una satrapía medieval enteramente, no tiene ningún carácter de país democrático. Aquí no se, ya sabemos, los que nos siguen ya saben perfectamente que ser o no democrático da absolutamente igual y que solo es un arma arrojadiza cuando se le puede achacar a un país que no interesa por cuestiones geopolíticas. Entonces se dirán que no se cumplen los derechos humanos, que no es democrático y este tipo de cosas. Pues el caso de Marruecos es paradigmático. Sería uno de estos países en donde no se cumplen los derechos humanos, no se puede catalogar en ningún caso a Marruecos como un país democrático, pero esto lo omitimos, hacemos caso omiso, hacemos negocios con ellos, tienen tratados preferenciales que nos superan en ventaja dentro del seno de la Unión Europea, por ejemplo, porque interesa. ¿Por qué interesa? Porque al ser esa satrapía medieval es mucho más fiable a los ojos de Estados Unidos. Sabe que la monarquía alauí no va a traicionar lo que, ni va a cambiar de postura lo que acuerde con Estados Unidos, mientras que en un país democrático como España, según sean los gobiernos, este apoyo puede ser mayor o menor y por lo tanto a los ojos de Estados Unidos es menos fiable. Al calor de todo esto, Israel, que siempre ha tenido unas profundas relaciones con Marruecos, esto en el mundo árabe se ve, pues lógicamente, como una traición o como un acto pues que está muy lejos de ser honorable, apoya a Israel a el reino de Marruecos a instancias de Estados Unidos y por las relaciones que ha tenido históricamente. Pensemos que España con Israel no reconoció nunca al Estado de Israel. Tenemos que irnos desde el año 48 a 1986, que es el momento en que España reconoce a Israel, porque así se impuso a España que tenía que hacer para ingresar en esas organizaciones supranacionales como la Unión Europea o la OTAN. Pues Israel está deseosa de desestabilizar en gran medida a España por un lado y de apoyar a Marruecos por otro. Apoyando a Marruecos desestabiliza a España. Se han pronunciado en este sentido muchas veces autoridades de Israel, pese a toda esa narrativa que se nos dice que Israel es el baluarte de Occidente contra el islamismo y este tipo de cosas. Un día entraremos y podremos hacer un especial de Israel, pero en cuestiones de política exterior española nos influye directamente con ese apoyo a Marruecos. Pensemos que Marruecos fue el primero o segundo país que reconoció la independencia de Estados Unidos, las relaciones, que no era Marruecos, era el sultán en aquel momento de ese territorio. Recordemos también que la propia Marcha Verde se hizo con banderas marroquíes y estadounidenses. Ahí está Sí. la hemeroteca que se puede consultar. Enormes banderas estadounidenses iban en la cabecera de esa Marcha Verde. Y tú has sacado dos cuestiones muy importantes. Pensemos también que cuando antes decía que la sumisión de España hacia Marruecos no es una cosa de Pedro Sánchez, revisando la hemeroteca he visto que los primeros viajes de los presidentes del gobierno sistemáticamente han sido a Marruecos precisamente, y esto ya es una declaración de principios de cómo vemos la cuestión de Marruecos, cómo ve España geopolíticamente y en cuestiones de materia de política exterior a Marruecos. Esa sumisión de ser el primer viaje que tienen que hacer. Pero has hablado de la cuestión de políticos y metería también a periodistas. Has metido a la corona y lo has hecho bien, puesto que esas tres ramas del Estado, el periodismo, los políticos y la corona, han trabajado muy activamente en favor de Marruecos desde hace mucho tiempo, precisamente por la labor que hablaba antes de los servicios de inteligencia marroquíes, cómo se han infiltrado en medios de comunicación, cómo han sabido agasajar a periodistas y políticos, preferentemente del PSOE, porque aquí, permíteme hacer un inciso, dentro de la clase política
hay políticos que trabajan en favor de Israel, hay políticos que trabajan en favor de Francia, hay políticos que trabajan en favor de Estados Unidos o el Reino Unido, y también los hay a Marruecos. Un día contando los representantes del pueblo español en el Parlamento, me salían muy poquitos que no trabajaran para potencias extranjeras. Esta es la realidad. Pues dentro de quienes apoyan a Marruecos está la izquierda y preferentemente y principalmente el PSOE. Pero esto viene de muy antiguo, muy anterior a Pedro Sánchez. Pensemos en Felipe González, pensemos en muchos de sus ministros, Zapatero, ¿no? Zapatero y mucho antes, quizá desde el primer gobierno socialista, desde principios de los años 80, esta labor se ha ido haciendo. Y seguramente al calor también de cómo la corona, cómo el rey emérito Juan Carlos trataba con el padre del actual monarca marroquí, los negocios que tuvieron, esa estrechísima relación, como decía que era su primo, creo que se refería a él como mi primo, una estrechísima relación quizá unida por los negocios. El rey emérito, una de sus labores era participar, los que son monárquicos dicen que era pues la marca de España, la representación oficial, pero por esto cobraba, y cobraba Hombre, pingües beneficios con Marruecos, con Arabia Saudí y con otros muchísimos países, cobraba un porcentaje, así se ha publicado y así lo reflejo. y Y la todo prueba es esto, dónde está, en fin, claro, paciendo, ¿no? Que no no, está en China, ¿no? Está paciendo en un país, en una satrapía, digamos, de corte árabe, ¿no? O sea, que está eso no es en casualidad. Emiratos Árabes Unidos, que tampoco es un país democrático. Ahora se va mucha gente para allá porque han sabido, ha sido uno de esos países del Golfo que han sabido abrirse al mundo de cara al exterior, facilitar los negocios con una exención de impuestos fabulosa, hay un alto nivel de vida y lo demás ha importado tres Y o cuatro. tratan a los criados a latigazos, ¿no? O sea que, porque esto Sí, es sí, sí. así. Sí. Todos esos países del Golfo, lo vimos con la construcción de estadios de fútbol durante el Mundial, tenían esclavos. La cantidad de muertos que hubo en la construcción acelerada que se hizo de los estadios de fútbol fue enteramente faraónica, la imagen más estereotipada que pudiéramos tener de cómo se construían las pirámides, pues algo muy parecido. Pero todo esto da igual cuando se habla de la corona, se habla de partidos políticos, se habla de beneficios empresariales. Todo esto pasa a un segundo plano, no interesa hablar porque el dinero es el que manda. Pero haciendo hincapié en esta cuestión, hemos visto que esos políticos, esos periodistas y la propia corona han trabajado en favor de Marruecos y, lógicamente, en detrimento de España. Me parece un acto enteramente ignominioso hablar de que haya políticos y periodistas que trabajen para potencias extranjeras y máxime cuando estas potencias extranjeras son el enemigo, el rival, como se quiera denominar, de España. No hay ningún otro país con el que España pudiera tener un litigio y un peligro de llegar a una confrontación militar incluso. Pero Marruecos es el caso. Y permíteme que te añada un país en el que, si quieren ellos, pueden levantar una quinta columna dentro, ¿no? Que eso también es... Esto lo en fin. unimos con la cuestión de la inmigración. La inmigración marroquí tiene una especificidad muy concreta, que es que se les dé la nacionalidad o no, porque aquí estamos viviendo en el mundo de la fantasía, ellos siguen siendo marroquíes, son súbditos del sultán y están obligados a obedecer el mandato del mismo. Y en caso de conflicto, pues sabemos la cantidad de marroquíes que hay en España y que sería efectivamente una quinta columna, al margen de la religión y estas cosas que nos quieren desviar, y que esta es una de No, no. las finalidades de este Estamos programa. hablando de nacionalidades y no. El tema de la Claro, claro. religión. Por, por, El primero que no sigue el Islam es el rey de Marruecos. Eso ya para empezar. Que es un individuo que cualquiera que sepa un poco sus andanzas, sus atuendos y su forma de vida sabe que es absurdamente contraria a las normas básicas del Islam. Por mucho que luego se ponga la absolutamente. chilaba con la capucha y diga que es el comendador de los creyentes y todo lo que tú quieras, pero No, 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 vamos, está es que los pueblos, publicado.
los apartamentos. Los propios clérigos islámicos o sabios o como quieras llamarles, te dirán que es un hombre pues que no sigue como podía ser en su momento el Shah de Persia o cualquiera de estos personajes, ¿no? O sea, ellos, pues bueno. Absolutamente. Las propiedades que tiene en Francia, esos apartamentos en París, con quién convive en esos apartamentos, sus costumbres, pues nada de esto concuerda con ser no solamente musulmán, sino fiel de ninguna religión que yo conozca. No. Él es un hombre que es haram en todos los sentidos. Es decir, bueno, en fin. Y por cierto, y en sus pecados lleva la penitencia, porque creo que, si no tengo mal entendido, está en un momento crítico de su existencia, pese a su juventud, su relativa juventud, y que bueno, pues es un hombre que ha llevado una vida, digamos, trabajada, en el sentido, siendo educado, ¿no? A la hora de definirlo, ¿no? Por lo tanto, que no vamos a hablar de que es una cuestión religiosa, sino es una cuestión nacional y de pugna entre naciones y se acabó. Es decir, absolutamente. Es una cuestión por entre mucho que griten Allahu Akbar o lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es un tema religioso. Pero bueno, nos lo querrán vender algunos como un tema religioso, ¿no? Sí, por eso lo decía. Claro, no, ya por descontado. Pero bueno. Y has hablado de una cosa, un segundo, el estado de salud. El estado de salud del monarca marroquí es muy preocupante, pero cuando digo muy preocupante es que a lo mejor no llega al 2027 y hay que plantearse cuál va a ser el futuro de nuestras relaciones, que todo apunta a que sean todavía peor de las que son hoy. Y ante esto se deberían poner las pilas los servicios de inteligencia españoles, los políticos españoles, los periodistas, etcétera, etcétera. Pero lejos de esto, lo que creo es que va a seguir esa sumisión y después de la muerte del monarca marroquí, que yo no la veo muy lejos, vamos a ver la cuestión de Canarias, la cuestión de Ceuta y la cuestión de Melilla, que se va a abrir el melón y se va a poner encima de la mesa así directamente. Dicen, yo no lo sé, esto probablemente tú tengas más datos, ¿no? Dicen que el hijo, Mulay Hassan, creo que se llama, Mulay Hassan, dicen que es un individuo que pese a su juventud pues es más radical que el padre, en el sentido de sus aspiraciones políticas, y bueno, eso llevaría, o sea, si en Marruecos gobierna un monarca, un sultán más radical en aspiraciones políticas, eso sí o sí va a afectar a España. Eso sí que es absolutamente. Entonces, bueno, si sube Mulay Hassan, que se crea Saladino e intente pues hacer una cosa, pues nos va a afectar a nosotros, pero vamos, eso está más claro que el agua, ¿no? Sí. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa, pero desde luego desde España no se está haciendo nada, digamos, por España. Lo que se está trabajando es contra España. Yo creo que todo eso lo tenemos claro, ¿no? Es que pensemos una cosa, da igual el tema que estemos hablando, la cuestión de Marruecos, la cuestión de la inmigración, la cuestión de la corrupción, la cuestión de la vivienda, todos los males que afecta a España, yo siempre digo, y porque lo creo, que siendo grave cada uno de ellos y todos juntos pues hacen la vida insoportable en este país, lo peor no es la existencia de esos males y esos problemas, sino la inacción del pueblo español. Europa y con ello España se ha enfrentado a problemas gravísimos. Pensemos que los turcos estaban en las puertas de Viena, pensemos que tuvimos que hacer una reconquista, la peste negra en el siglo XIV que asoló el reino de la corona de Aragón, extinguió casi a un tercio de la población. Todos esos males son un juego de niños comparado con esto, porque entonces había una voluntad de solucionar esos problemas, de luchar y de enfrentarse a los problemas. Pero es que ahora no existe esa voluntad, no existe ese espíritu de enfrentarse a los problemas y lo que es todavía, si cabe, peor, es que no se ven determinados problemas. No, bueno, ahí yo diría más. Lo que hay es una voluntad hay una ausencia de voluntad y hay un espíritu de rendición y de abulia absoluta y bueno, de un país que está de rodillas. Yo vi hace poco, no soy muy aficionado, pero por la temática me interesó verlo, una serie que han hecho, que salen los personajes, los protagonistas, hablando sobre lo de Perejil, lo que pasó en Perejil. No sé si la has visto.
No. pero es interesante porque sale, bueno, pues Federico Trillo, que en aquel momento era ministro de Defensa, Ana Palacio, ministra de Exteriores. Bueno, pero lo que se ve allá, que fue pues el asunto ese famoso del islote de Perejil, patatín, patatam, ¿no? Sí que se ve en esa serie, con todos los peros y las comillas que quieras, la forma artera de actuar que tiene Marruecos, es decir, de ir probando así, haciéndose los tontos, ir probando hasta dónde se puede llegar. Claro. Y luego hay un momento en el que Ana Palacio, yo creo que de una manera pues ingenua, ¿no? Un poco ingenua, reconoce, y ha sido ministra de Exteriores de España, reconoce que al final el que le da la luz verde, el que ayuda, es Colin Powell. Es Colin Powell, que por la razón X que fuera, pues tenía una buena relación personal con ella, era ministra de Exteriores con Aznar y él estaba con Bush, entonces pues dijo, oye Colin, va, ayúdame, ponte al teléfono, algo así dicen. Se le puso al teléfono y dijo, no te preocupes, haced lo que tengáis que hacer y nosotros... O sea, fue sin Estados Unidos, eso hubiera acabado pues fatal, porque se estuvo a punto de un conflicto bélico, realmente, se estuvo a punto, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente parece que no es consciente en España. Absolutamente. Con la cuestión de la inmigración también van presionando, porque a nadie se le escapa que toda esa invasión que está sufriendo Canarias está promovida y permitida por Marruecos. Y en aquel caso de Perejil, Francia ayudó a Marruecos, en otros casos también, pero sería meterse en otros jardines, y Estados Unidos permitió que España pudiera retomar en aquella cosa que luego se ha tomado a broma, pero que no era ninguna broma, era una prueba, una puesta en escena de que hasta qué punto España es capaz de reaccionar, de haber cedido, pero en aquel momento piénsese que estaba Aznar, las relaciones con Estados Unidos eran muy buenas, recordemos los ridículos que hizo varias veces Aznar con Bush, Tony Blair, etcétera, etcétera, es en aquel contexto, pero esa situación cambió después. Y es cuando Estados Unidos, como he dicho antes, pues apuesta por Marruecos, precisamente por esos vaivenes. España tenía una muy buena relación con Estados Unidos, pero luego vendría Zapatero, cambiaría todo y es en ese momento en el que Estados Unidos se pone del lado de Marruecos, hasta el punto de que hace muchos años ya se está creando una base, un enorme puerto que eclipsaría a Algeciras y que facilitaría la vía comercial de Marruecos en detrimento de España. Es en ese momento justamente cuando cambia todo. Así que lo de Perejil y el contexto que lo envuelve es mucho más importante de lo que parece. Y luego a la hora, como españoles que somos, a la hora de valorar estas cuestiones, en este documental en el que sale el propio Aznar hablando, se ve claramente la actitud artera, absolutamente nefasta, que tuvo Francia en esta cuestión, puesto que el propio Jacques Chirac le dijo a Aznar que entregara Ceuta y Melilla, que era lo que más le convenía a España. Es decir, las relaciones que tiene Francia con Marruecos pues son de todos conocidos, son muy, muy intensas, muy profundas. De hecho, Jacques Chirac le debe mucho a Marruecos en su propia carrera política y le dijo eso, o sea, nuestros socios en la Unión Europea, país como Francia, trabajaban para el enemigo. Entonces eso también nos tiene que llevar a reflexionar cuál es el papel de España en la Unión Europea, ¿no? Y de la propia de lo que es la Unión Europea en sí, ¿no? Yo creo que es un lastre infame y que nos tiene pues atenazados hasta el punto pues que no podemos hacer nada sin permiso. Entre eso y luego la sumisión a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues bueno, en fin, ya con eso está dicho todo, ¿no? Así es. Francia ha hecho mucho daño a España. En la cuestión de Marruecos no se puede explicar prácticamente nada de lo que sucede entre España y Marruecos sin el quehacer de Francia. Hay otros países de Europa, Bélgica o Inglaterra, que nos atacan de otra manera, pero en la cuestión de Marruecos hay que hablar de Francia y los servicios de inteligencia franceses. No solamente en lo de Perejil, sino en otros sucesos pues bastante dramáticos en donde ha estado Francia, la sombra de la mano de Francia está detrás. La relación entre Francia y Marruecos es excelente, entre España y Francia no lo ha sido
en los últimos 50 años, ni mucho menos en muchas cuestiones, en la cuestión del terrorismo y en otras muchas, y no podemos sacar de la ecuación a Francia cuando hablemos de Marruecos. Marruecos está detrás de muchas cosas. Absolutamente. Francia es la mano negra que mueve muchos temas. Hay unos intereses económicos franceses brutales en Marruecos. De hecho, pues no sé, una de las principales cadenas de distribución de alimentos, ¿no? Sí. De supermercados o cosas de estas, pues son franceses. Pero claro, en Marruecos cualquier empresa que intervenga en suelo marroquí tiene que tener la participación de la empresa del Estado, que no es otra que la empresa del rey. Por lo tanto, siempre dependen de lo que diga pues la corona, es decir, de una manera muy aséptica, pero al fin y al cabo es la empresa del rey de Marruecos, ¿no? Cosa que cuando ellos vienen a suelo europeo, pues cualquier ciudadano marroquí que esté en Europa pues puede montar un negocio sin que necesite ningún español para hacerlo, ¿no? En fin, aquí ya entramos en esas asimetrías tan lacerantes, ¿no? Que no hacen otra cosa que, bueno, pues que ahondar en este problema que tenemos en España y en toda Europa, por desgracia. Absolutamente. Y por eso la importancia de conocer estas cuestiones del Magreb que nos atañen fundamentalmente. Pensemos también que para rizar el rizo, el gobierno español, lejos de fortalecer las relaciones con Argelia, que es el enemigo natural de Marruecos en la zona, que es quien nos suministra gas, que es quien podría ayudar en poner en vereda a Marruecos, pues se llegaron incluso a cortar relaciones diplomáticas, porque estuvimos molestando y ofendiendo a Argelia sistemáticamente. Así que nos interesa mucho saber qué es lo que pasa en Marruecos y en Argelia, porque de ello dependen muchísimas cuestiones gasísticas, pesqueras, de inmigración y de la propia soberanía nacional. Así que yo creo que la gente está despertando en ese aspecto bastante. Hace 10 años quizá esta conversación hubiera interesado a mucha menos gente de la que interesa hoy. Gracias a Internet, que al no existir antes y estar circunscrita la información a los medios tradicionales, pues todas estas cosas se callaban, se modificaban, se tergiversaban bajo intereses políticos. Hoy ya esto no es posible. No, incluso si España tuviera estadistas, si España tuviera políticos patriotas, pues podrían ayudar a ciertos grupos, ¿no? En el RIF, ¿no? Que están, digamos, luchando pues, por ciertas cuestiones, ¿no? Que podrían interesar a España. Es decir, lo que no hay en España son estadistas y directamente, digámoslo, lo que no hay es al frente del Estado, son patriotas, es decir, es gente apátrida completamente, que aborrece pues el solar de sus mayores y que no trabajan para el pueblo pues que les ha dado ese poder, ¿no? Al revés, trabajan pues para que esto cada día funcione peor, y yo creo que cualquiera que tenga ojos y sea honesto y sensato pues ve que la cosa pues no deja de ir a peor, ¿no? Que es una decadencia absoluta y que cada día es más visible, más palpable, ¿no? Y todo esto no es casualidad, no es casualidad. Y hay mucha gente trabajando por esto. Absolutamente, que a nadie se le escape que hay una voluntad, incluso en algunas reuniones entre España y Marruecos, detrás ha aparecido el mapa del Gran Marruecos, que es la idea que subyace detrás de todo esto y que el hijo del monarca quiere acelerar, y ese Gran Marruecos incluiría el Sáhara Occidental para ellos, por supuesto, Mauritania, Canarias, Ceuta y Melilla y Andalucía e incluso un trozo de Argelia. Esa es la idea de fondo que anima a toda la política exterior de Marruecos, y por lo tanto lo que tendría que hacer España, sin llegar a ser Metternich, es que apoyásemos a Argelia, apoyásemos al RIF, que hay partidos en el RIF que abogan por la secesión de Marruecos, porque además bajo el derecho internacional el RIF tiene varias cartas a su favor. El RIF, los independentistas del RIF acuden a las disposiciones de Naciones Unidas en respecto a Timor. Es un caso muy parecido. El RIF se constituyó como república antes de la existencia del Reino de Marruecos y puede jugar esas cartas internacionales. Por supuesto que apoyemos a la causa del Sáhara y a Mauritania. Y si jugásemos esas cartas, Marruecos estaría domeñado, estaría domesticado y estaría mucho más tranquilito. Pero que no se quiere jugar a nada de eso.
No, es que no hay estadistas ni hay... ¿Cuánto hace que España no tiene un ministro de Exteriores como Dios manda? Es que vamos, no me llega a la memoria. Es decir, no tenemos estadistas por descontado. Bueno, podemos decir, en esta cuestión muy concreta, que el último que supo más o menos bastante tratar a esta gente, pues fue Franco, fue el general Franco, ¿no? Supo tratarlos en el sentido de que los conocía, porque vivió allá, se Claro. curtió allá, desarrolló su carrera militar allá y sabía cómo eran, de qué pie calzaba cada uno y bueno, hasta el punto pues que llegó a tejer amistades incluso pues con ciertos personajes, ciertas tribus, pues que luego fueron su guardia personal y sabía pues, en fin, si hubiera estado Franco vivo cuando hubo vivo, me refiero vivo, pero en plenitud Sí. de capacidades, cuando empezó la Marcha Verde, pues la cosa hubiera sido muy diferente. La cosa hubiera sido muy diferente porque, bueno, de hecho sus últimas órdenes, ya moribundo, no se cumplieron porque ya estaba Juan Carlos I al mando de la cuestión, ¿no? Que ya había pactado pues la entrega de ese territorio que le importaba bien poco, ¿no? Yo creo que esto pues es algo que guste Franco, no guste, el reconocer esta cuestión es una exigencia de la verdad. Absolutamente. Pensemos, muchas veces en cuestiones de la inmigración se habla, los partidos políticos se enzarzan en conversaciones bizantinas del tipo de si la valla tiene que medir más, si tiene que llevar concertinas, si las quitamos, si cuando vemos fotos de las fronteras terrestres que tenemos con Marruecos, en Melilla y en Ceuta, no había ningún tipo de valla. Había un monolito que fijaba la territorialidad de uno u otro país, con dos guardias civiles gordos, y no hacía falta más porque se respetaba. ¿Por qué se respetaba y no había ningún problema inmigratorio? ¿Por qué se respetaba? Porque España se hacía respetar, porque sabía Marruecos a lo que se enfrentaba. Precisamente por saber a lo que se enfrenta ahora, pues utiliza determinadas armas contra España, la inmigración, la cuestión de perejil que hemos hablado, la intimidación, la amenaza, porque sabe de la debilidad nuestra. Y eso en el pasado no era así. Y luego yo creo, Carlos, que tenemos que tener en cuenta, y así lo debemos transmitir a nuestros espectadores para que reflexionen al respecto, que claro, Marruecos es un país que no tiene ningún tipo de escrúpulo de utilizar como arma a su propia gente, es decir, carne humana. Y esto ya es nos sitúa en una posición delicadísima porque España no puede hacer lo mismo. Es decir, tú no puedes empezar a mandar españoles a Marruecos así, a borbotones, ¿no? O sea, es una cosa que no se puede hacer y no se debe hacer. Pero claro, cuando tienes un adversario que es capaz de usar a su gente pues como material de derribo, ¿no? Pues la situación es muy jodida. La situación es muy jodida. Porque, claro, son gente sin escrúpulos. Digo los gobernantes. Ellos son pues unos desgraciados, ¿no? A los que utilizan su necesidad y son gente menesterosa pues para buscar. Pero bueno, pero eso no quita que los mandan, los empujan, ¿no? Sí. Pues sea terrible, ¿no? Toda esta cuestión. Y el tipo humano que nos mandan en muchas ocasiones, lo digo porque en muchas ocasiones han mandado a presidiarios directamente. Sí, Rubén Pulido, que es amigo y gran conocedor de esta cuestión, le remito a él, a toda a la audiencia, le remito a que lean los artículos que publica, las ponencias que imparte acerca de esta cuestión, nos habla precisamente de eso, de cómo en varias ocasiones ha abierto incluso las cárceles para determinados delincuentes y mandarlos aquí. Les sirve también para quitarse a escoria que tienen en su propio país. Por no hablar de informes que ha publicado esta semana, por ejemplo, Koldo Salazar López, acerca de gentes con problemas psiquiátricos también. Utiliza la población para mantener esa quinta columna en previsión, primero para quitarse problemas y segundo en previsión de lo que pudiera pasar de aquí a unos años, que no es nada descabellado pensar en un conflicto bélico con Marruecos. ¿Utiliza bueno, esas gentes? Por supuesto que sí. sí, sí, sí. Es como cuando antes comentabas lo de Canarias, ¿no? Y las oleadas de gente del África negra, ¿no? Pues que está llegando a Canarias, bueno, a punta pala, ¿no? Sin que se vea una solución al respecto, ¿no? Parece que la única opción es, pues, que lleguen, ¿no? Van unas chicas de la Cruz Roja muy
cariñosas, ¿no? Con unas mantas térmicas y los llevan a unos hoteles, etcétera, etcétera. Dices, bueno, pero esto a Marruecos, ¿en qué le beneficia, no? Alguien te podría preguntar, algún de estos bien pensantes te podría decir, oye, pues que si Marruecos se quedara con Canarias, al día siguiente impondrían unas leyes y unas normas la gendarmería marroquí que a todos estos negros los pondrían en un campo de concentración encerrados, y al que se moviera pues y no trabajara, pues lo mandarían a su país, o los hundirían en el mar, pero sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, es que la gente tendemos a pensar que los demás son como uno, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran error. Creo que ese es un gran error, y más cuando estamos hablando de estas cuestiones que hay que conocer Marruecos, hay que conocer cómo se las gastan a la hora de gestionar pues, problemas de seguridad pública. Tú hablas con cualquier marroquí de buena fe, como hay tantos que están aquí, y te cuentan pues, que hay ciertas cuestiones que en Marruecos, ciertos delitos, que en Marruecos pues, es que no llegarían ni a un tribunal de justicia, porque la propia gendarmería marroquí pues, los liquidaría, pero digamos sin ningún tipo de problema. Y claro, llegan a España, que es un país muy garantista, y bueno, pues esto es jauja. Esto es jauja, sin duda. Absolutamente. Conocer cómo en Marruecos hay ya voces y muy importantes que se quejan de la inmigración subsahariana, y lo que están haciendo es librarse de ellos mandándolos a Europa. ¿A dónde? A España. Piénsese que en esta cuestión de la inmigración, los regímenes que han garantizado el control de la inmigración, estoy pensando en Gaddafi en Libia, Argelia, todos ellos son atacados sistemáticamente, y Marruecos, que es el camino natural para que llegue aquí la inmigración subsahariana y los propios marroquíes, pues de eso no se habla nada, no se toca al régimen de Marruecos. Se han infiltrado en muchísimos periódicos, según sea tu información acerca de Marruecos, en mi caso, pues difícilmente positiva, pues te van cerrando puertas, porque toda esa clase política y periodística trabaja en gran medida en favor de Marruecos. Así que de estas cosas no se habla, de cómo en Marruecos se está criticando abiertamente la inmigración subsahariana, pero aquí se nos vende como un acto altruista y necesario e inevitable. No es altruista, no vamos a entrar, porque además estamos destrozando los países de origen. No es una obligación ni un derecho de ningún tipo tener que acoger a estas gentes, y pareciese que los que nos oponemos a estas cosas pues estamos deshumanizados y somos unos tales o unos cuales. No, lo que queremos es que Canarias siga siendo Canarias y no otra cosa, que es lo que se está convirtiendo Canarias en los últimos años. Así es, así es. Y hablando del tema de la inmigración y volviendo un poco a España, tu presidente, la Isabel Díaz Ayuso, porque tú como madrileño de pro que eres, Sí. tu presidente, entonces le tienes un gran respeto, porque es una gran mujer, claro. Una chulapona ahí donde las hayas, ¿no? Una chulapona. Solo le falta el pañuelo y la clave, el reventón, Sí, sí. Pues ha dicho una cosa hoy, me parece, que lo quiero someter a tu consideración, porque creo que es interesante de cara a lo que está, bueno, en relación con lo que hablábamos, pero un poco, lo podemos extender un poco más. Vamos. En Madrid no hay maquetos, ni charnegos, ni panchitos. Somos madrileños de Galicia, de Valencia, de Venezuela, como siempre ha sido así a lo largo de los siglos. Somos un cruce de caminos que no hemos inventado los que estamos aquí. Solo nos comprometemos a no transformar una herencia para empequeñecerla a nuestra conveniencia. Cuando hablamos de libertad, también hemos de hablar de responsabilidad, de derechos y obligaciones, como la del trabajo hecho con esmero, el deber de cumplir un buen servicio y el respeto por las normas dadas. Bueno. Cada vez que esta mujer habla acerca de Madrid, se me abren las carnes. Ya dijo aquello del el Madrid de todos los acentos, y esto va en esta línea. No hay... todos somos madrileños. Bueno, pues no somos todos madrileños. Además, una cuestión que
Madrid, yo más de Madrid que yo es muy difícil serlo, con padres y abuelos de aquí, pero que no me siento de Madrid. De que, bueno, vivo aquí, pero no hay una identidad madrileña. El choti se lo inventaron en el siglo XIX y el hablar supuesto de los madrileños se lo inventó Carlos Arniches y gustó mucho, pero no hay una identidad madrileña. Madrileña se funda con gentes de otros lugares, de gentes de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Castilla y León, que vinieron aquí y por ser la capital, pues se hizo la ciudad que soy, que no deja de ser, además, lo siento mucho, Madrid, una mentalidad pueblerina, bastante pueblerina tienen los madrileños. Pero no voy a entrar en esto para que no me insulten mucho. Bueno, esto es lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso, es que aquí caben todos, que en cuanto vengas aquí, es un mito también que ha existido siempre, que a la semana, que no se pregunta a la gente de dónde es y ya eres madrileño. Bueno, una cosa es que al no haber una identidad propia de Madrid, pues claro, cualquier cosa vale, pero indudablemente las gentes que vienen de lugares muy diferentes, con costumbres incluso antagónicas a las nuestras, cuando vemos que cambian el paisanaje de la gente y el propio paisaje de las ciudades, pues esas gentes no es que no sean madrileños, es que no pueden vivir ni en Cuenca, ni en Palencia, ni en ningún otro sitio. Este afán de intentar acoger a todos independientemente de donde vengan, que Madrid les va a acoger, yo creo que es una idea enteramente equivocada y que da lugar a que si viéramos un mapa de Madrid, como de otras muchas ciudades de España, tristemente, pues vemos que hay barrios que ya no, de entrada no los reconocemos. Y segundo, que a según qué horas pase alguien de Madrid por sus calles, pues va desde el atraco al apuñalamiento. Pero claro, Isabel Díaz Ayuso, que vive en Chamberí, que es un barrio muy majo y muy bien acondicionado, pues no se encuentra esos problemas. Pero estoy hablando de el que conozca Madrid, de Usera, Villaverde, Latina, Vallecas, que se están haciendo enteramente insalubres, inseguros, con un paisanaje que no se reconoce. Yo, siendo de Madrid y habiendo vivido aquí, ya hay zonas que no conozco, y no conozco por este tipo de políticas. Isabel Díaz Ayuso le da absolutamente igual que haya zonas de la capital que se estén degradando a pasos agigantados, que haya inseguridad, y incluso al tratar estos temas, pues estamos jugándonos la denuncia. Establecer la relación entre delincuencia e inmigración conlleva ciertas denuncias, pero ahí están los datos dados por las instituciones, no por que alguien se las invente. Así que, bueno, pues encaja con ese afán de que Madrid se convierta en una ciudad sin ningún tipo de identidad, que sea multicultural, que sea algo irreconocible, algo que nunca ha sido. En ello el nuevo Miami, lo están consiguiendo, la verdad es que lo están consiguiendo. El que conociera Madrid hace 25 años se quedaría estupefacto con lo que Madrid es hoy. ¿Qué le voy a contar yo a usted de Barcelona o de otras ciudades? Cada vez ese fenómeno se está dando en más ciudades, porque lo que se quiere, al fin y al cabo, y con esto termino esta pregunta, es terminar con la identidad, con la seña de identidad de las ciudades españolas, que sean indistinguibles con Johannesburgo, Nueva York o Tokio, enteramente repugnante. Y además, yo quisiera afear a esta señora la perversidad de este discurso que hemos escuchado, ¿no? Porque habla de cosas tan reprobables, ¿no? Como menciona la palabra maqueto, ¿no? Que es como algunos vascos separatistas pues llamaban a los del resto de España, o charnego, que es una palabra también muy despectiva que se ha usado en Cataluña pues para referirse a los que no somos catalanes, y lo compara, ¿no? con un venezolano, ¿no? Con Panchito, diciendo que aquí pues todo, que da igual ser español o no, ¿no? En el fondo es claro, mezclar esto es una gran maldad, ¿no? Porque parece que intentando hacer un acto de bondad, un discurso beatífico y tal, está confundiendo adrede a la gente. Es decir, yo no tengo nada en contra de los venezolanos, tengo buenos amigos venezolanos. En cierta parte de mi vida pues tuve que estudiar y tuve compañeros venezolanos.
pero ni ellos se sienten españoles, ni yo soy venezolano, ni tú y yo somos venezolanos, y punto. Es decir, y un venezolano pues ni es madrileño, ni es barcelonés, Claro, salvo que no sea de Barcelona, de Venezuela, que también hay una ciudad que se llama sí, Barcelona, y punto. O sea, esta señora, ¿a qué juega? Es decir, a esta gente el tema de la hispanidad les ha importado un huevo hasta hace 4 días, porque cuando tú o yo leíamos a Ramiro de Maeztu o a los clásicos de la hispanidad, te llamaban fascista, te llamaban de todo, sí, ellos mismos, los liberales, pero ahora, ¡oh, sorpresa! Ahora la hispanidad es lo máximo. ¿Por qué? Porque en el fondo trabajan para el liberalismo más bestial, claro. el querer convertir las ciudades en potajes en los que haya un ejército proletario de reserva para seguir nutriendo a precios de miseria a todos estos empresarios de las grandes empresas, me refiero, no a los pequeños, ni a toda esta gente que las pasa canutas. Ya está, ya está. O sea, todo esto, ¿cómo puede decir que hay venezolanos de Madrid? Eso es una estupidez. Eso es que no es verdad, como tampoco hay españoles de Caracas. Claro. Tampoco hay españoles, salvo que hayan nacido allí o lo que sea, pero es que los llaman gallegos, coño, los llaman, o canarios, o es que no sé cómo decirte. ¿A qué juega esta señora? ¿A qué juega? ¿A Pues quién quiere engañar? estas gentes ven la inmigración, ahora han visto el filón de la inmigración hispanoamericana para poder engrandar los beneficios empresariales. Son como, es carne picada que venga a trabajar por 2 duros, porque el efecto inmediato es la depauperación de las condiciones laborales de los autóctonos. Pero, y de fondo, el mensaje de Ayuso es ese, y además la destrucción del sentido de comunidad. Ya apenas existe ese sentimiento, pero indudablemente llenando de gentes de fuera que no tengan un nexo común, un lazo común, que nada les ate, van a ser más débiles, no van a poder defender sus derechos de la misma manera, se van a ver desarraigados, y eso es lo que interesa a quienes quieren explotar a las personas. En ese sentido, es el interés que tienen de la inmigración. Yo he vivido en un país que amo profundamente y que admiro y que me encanta parte de su historia, que es Italia, y nunca me he sentido italiano. ¿No? Ni han querido que yo sea italiano, ni yo quiero ser italiano. Ni te hace falta ser italiano. Ni me hace falta, y he vivido allí, lo conozco mucho, ahí me he fundido más con sus gentes y me lo he pasado muy bien, voy siempre que puedo y me encanta, pero no me siento italiano, porque no soy italiano, porque además nunca voy a poder ser italiano, porque además no quiero ser italiano. Y entonces, que no me vengan con esas zarandajas de que los venezolanos, los peruanos, son españoles de Madrid. No, no son españoles de ningún lado porque no son españoles. Y esto es muy fácil entenderlo. A menos que lo que queramos es confundir para lograr esas dos finalidades: depauperar las condiciones de los trabajadores, de ellos y de nosotros, y deshacer el sentido comunitario, que es a lo que se va, y están consiguiéndolo. Pero insisto, fíjate en la maldad de comparar el tema de Panchito con el tema de Maqueto o de Charnego, que es aplicado a un connacional. Es decir, nunca está justificado el insulto, evidentemente, y más según decir, salvo en el animus jocandi, en el sentido del humor, que bueno, aunque esta gente no lo tenga, pues yo creo muy firmemente en él, Sí, pero no se puede comparar una cosa y otra. A ver, señora, no aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid para comparar a un señor, claro, un señor de Bilbao que le llama a un señor de Castilla la Vieja, maqueto de mierda, vete del País Vasco, cuando está en su país, claro. o un tío de Gerona que le llama a uno de Valencia Charnego, bueno, de Valencia no, porque diría que es el Imperio Catalán, ¿no? Sí, Yo qué sé, de de Murcia. Murcia, Charnego, con un señor pues que está harto de reggaetón, ¿no? De escuchar reggaetón en su casa de Aluche de toda la vida, y le dice, bueno, es que estos panchitos ya son insoportables, ¿no? A ver, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, Claro, no, claro, ese es por eso su interés de equipararlo. claro, pero me parece, por eso, cuando lo he escuchado, que por cierto me ha mandado esta intervención un amigo común nuestro, para darme la tarde, digo, qué perversa es esta mujer
Sí. a la que muchos tienen, pues como la esperanza, ¿no? de la política española, ¿no? A la hora de hacer esta comparación, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez pues se está cubriendo de gloria con todas estas cosas, porque evidentemente esto no lo escribe ella, ¿no? Entonces, pues bueno, te lo he querido poner porque es que, oye, al final ser un madrileño va a ser pues un tío de Helsinki, ¿no? Sí. Un tío de Helsinki también va a poder decir, hola Carlos, soy madrileño, pero soy madrileño de Helsinki, ya está, no pasa nada. Sí, sí, estamos en un mundo de locos, Carlos. ¿Qué vamos a hacer? Absolutamente. ¿Qué vamos a hacer? Absolutamente. Don Carlos Paz, muchísimas gracias por haberte querido poner una semana más El Mundo por Montera, y la semana que viene más y mejor. Seguiremos los acontecimientos muy de cerca y veremos qué nos tienen preparados nuestros queridos políticos, que siempre serán cosas agradables y por el bien de todos nosotros. Pues ha sido un honor estar aquí, ha sido un placer, y la semana que viene volveremos con esas cuestiones de contestar a la audiencia, que tenemos algunas en el tintero. Exactamente, así lo haremos. Puntualmente pongan sus preguntas y don Carlos Paz tomará buena nota de ellas. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles, por favor, que revisen sus suscripciones porque misteriosamente desaparecen. Así nos lo han hecho saber algunos espectadores. Denle al me gusta, que ayuda a vencer la censura y a todas estas cuestiones de YouTube. Y si quieren ayudar al canal, ya saben los medios a través de los cuales pueden hacerlo. Y muchísimas gracias por haber querido conectar con de Entre las Dunas, el espacio más desértico pero más fértil del mundo por Montera. El canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.